y política exterior. Le decía, distinguir la diferencia fundamental entre política internacional o relaciones internacionales y política exterior, que O sea, serían dos, profe. Política exterior y son, política internacional son dos. claro, ¿qué es la política internacional? La política internacional es el conjunto de relaciones que existen entre todos los estados, ¿verdad? Después vamos a ver qué, quiénes son los sujetos para cada una de las visiones que hay o de las formas que hay de ver la política internacional. Entonces, la política internacional es la que hacen todos los actores que se mueven en el mundo, teniendo relaciones internacionales. Y cuando hablamos de política exterior, estamos hablando solamente de la política que tiene cada Estado en particular con respecto al resto de los actores de la política internacional. O sea, la política exterior es la política exterior argentina, la política exterior de Estados Unidos, la política exterior china. ¿Se entiende? Cuando decimos política exterior, estamos hablando de la política que lleva a cabo cada uno de los estados con respecto al resto de los actores. Y va a depender también de que que entendamos que son los actores que ahora ya vamos a ver de acuerdo a cada una de las tradiciones o de las visiones que hay en la política internacional. Vamos a reducirnos solo a las tres clásicas, porque si no tendríamos que estar hablando hasta pasado mañana. Esta es, como ya dijimos el otro día, creo, hablando con ustedes, una disciplina, una ciencia relativamente nueva, ¿verdad? Comenzó fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX y se consolidó especialmente en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Hay un montón de autores, los más importantes que van a encontrar en estas materias, si a ustedes les interesa, es fundamentalmente el mundo anglosajón. Empezó, esto también es una cuestión, como hablábamos de geopolítica, ¿se acuerdan? Bueno, que en cierto sentido fue desprestigiada porque se la entendió como una ciencia, ya no como la geopolítica al servicio del nazismo, sino esta como en relación al dominio de los imperios, especialmente de Estados Unidos, y del mundo anglosajón sobre el mundo. Pero después se universalizó de tal manera y además desde el otro mundo, del mundo comunista, del mundo socialista o del tercer mundo si quiere, surgieron también un montón de autores, doctrinas, trabajos para interpretar la política internacional, o sea, el conjunto de las relaciones internacionales en función de los intereses, no de los estados dominantes, sino de los estados dominados, de las, si quieren ustedes, víctimas del colonialismo. Si quieren, de nuevo, ir como hicimos el otro día cuando hablábamos de la geopolítica, a la génesis, los autores, especialmente lo que ahora vamos a ver, lo que se denominan realistas, van hasta el señor Tucídides. Tucídides fue un griego que en el siglo V a.C. escribió una obra que se llamó La Guerra del Peloponeso, ¿verdad? Bueno, Tucídides y hace un análisis geopolítico especialmente utilizado por la visión realista. Ahora ya vemos enseguida qué es la visión realista. Hay varias formas de mirar este conjunto de relaciones internacionales, bien entendidas que, como ya dijimos, abarca la totalidad de las relaciones que hay entre los diferentes actores de la política internacional, especialmente entre los estados. Algunos, los que
pretenden una visión reduccionista, digamos, distinguen también entre lo que se llama la high policy, o sea, la alta política, y la low policy, la política baja o soft, que también es otro término utilizado, por blando, por suave. Soft power es una definición que van a encontrar a menudo cuando hablan de lo que es el high, la high policy o la alta política, la política militar, la guerra, las armas, los cañones, los misiles, los aviones, la bomba atómica, las bombas nucleares, etcétera, etcétera. Y el poder blando o política blanda y análisis abarca todas las otras cuestiones que podemos distinguir, la política, fundamentalmente la política económica, pero también ahora la política medioambiental, las relaciones que se dan en el mundo educativo, las relaciones sociales de todo tipo en la faz mundial, y especialmente me da como poder blando el poder de los medios de comunicación. Y el poder ahora, que todavía no está recontra estudiado por los especialistas, pero hay toda una nueva, primero, nuevas generaciones de autores y nuevas formas de estudio, el impacto de las redes, fundamentalmente en la política internacional, porque no solamente afecta la vida de las personas, sino fundamentalmente la vida de los estados también. En la discusión está acerca de cuánto de importancia tiene el dominio de las redes, quiénes manejan las redes, cómo las manejan, especialmente ahora que China asoma como segunda, casi primer potencia mundial, el uso que hace China de las redes, ¿verdad? Para adentro y para afuera. Y el uso que hacen las grandes corporaciones que manejan las redes, ¿verdad? Hay todo un debate acerca de qué se publica, qué no se publica, cómo se embargan las noticias, cómo intervienen los distintos poderes mediáticos en las redes. Vayamos para hacerla corta, porque si no, no terminamos, a las concepciones teóricas de las relaciones internacionales, o a lo que algunos llaman las visiones. O sea, ¿qué vemos cuando hablamos de política internacional? ¿Qué analizamos? Y esto va a depender, obviamente, de un montón de circunstancias. Primero, del lugar en el mundo donde uno ha nacido. No es la misma visión la que tenemos nosotros de nuestra situación aquí en la Argentina, en el punto, ahora que estuvimos mirando el mapa al revés, en la puntita del norte del planiferio, si lo ponemos pata para arriba o pata para abajo, lejos de todos los centros mundiales de poder, que habiendo uno nacido y habiéndose criado en Estados Unidos, o por ejemplo en la ex Unión Soviética, o viviendo hoy en Cuba, o viviendo en Europa Occidental, o viviendo en la China. Bueno, el origen y el lugar en el que cada uno se crió, el idioma en el que habla, la educación que tuvo, la educación fundamentalmente, por ejemplo, religiosa. No es lo mismo un analista internacional y un analista político que se crió, tiene una cultura religiosa importante, que es creyente en cualquiera de las teologías, o de las religiones, mejor dicho, que sea musulmán, que sea católico, o que tenga una formación en las tradiciones chinas, por ejemplo. Esto condiciona y es motivo de discusión y de análisis la visión que tienen del mundo los diferentes autores, por un lado, los analistas, pero también la visión del mundo que tienen los líderes políticos. No es lo mismo un líder formado en la tradición cristiana, y ahí hay diferencia también según muchos autores. Yo siempre recomiendo leer para esto un clásico de la sociología. Ya sé que me van a decir que no dieron sociología todavía, pero leerlo a un señor que se llama Max Weber, que tiene una serie de estudios muy interesantes, pero en relación a esto, un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Cómo
la Reforma Protestante y las dos variantes más grandes de la Reforma Protestante, el luteranismo por un lado y el calvinismo por el otro, generaron orientaciones ideológicas y organizaciones sociales diversas a partir de la diversa forma de ver el mundo, de la distinta forma de ver el mundo que uno tiene en función de la formación religiosa que tiene, ¿verdad? De lo que uno cree y de cómo esa orientación religiosa ve el mundo. Bueno, esto que algunos llaman paradigmas, otros llaman visiones, otros llaman corrientes, otros llaman escuelas, se sintetizan fundamentalmente en tres paradigmas o tres visiones. El paradigma realista, el paradigma marxista y el paradigma idealista o liberal. ¿Qué es cada una? ¿Qué tiene cada una de estas visiones? Depende de cuál de estos paradigmas o de estas visiones abordemos, con cuál de estos paradigmas abordemos el estudio, vamos a centrar nuestra atención en actores diferentes, es decir, que a quién tenemos que estudiar, el comportamiento de quién tenemos que estudiar, la acción de quién tenemos o de quiénes tenemos que estudiar si queremos entender o describir qué pasa en el mundo, quiénes son los que se relacionan en la política internacional. La segunda cuestión que vamos a ver, que también es diferente según el paradigma, es el escenario. Esos actores de la política internacional, ¿en qué escenario actúan? ¿A qué escenario se suben? ¿Verdad? Piensen en una obra de teatro, una cosa es describir una obra donde hay dos actores nomás que discuten entre ellos y que toda la obra se pasan filosofando y discutiendo, o si es una obra multitudinaria donde hay un montón de extras que suben al escenario, se arman unos líos, hay problemas sentimentales, problemas políticos, problemas económicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Cuán grande es el escenario? ¿Qué escenario vemos? ¿Dónde están los actores? Y también estos actores o escenarios van a generarle a los actores problemas distintos. ¿Cuál es el problema que tienen que afrontar los actores, que tienen que resolver los actores? Sin embargo, ahí tenemos que decir, hay una preocupación central, por eso al comienzo hablábamos de high policy, hay una preocupación central en cada uno de estos actores, que es siempre las causas de la guerra y las condiciones para conseguir o mantener la paz. ¿Sí? Esto es, cualquiera sea la visión que entendamos, nos van a explicar cuáles son para cada una de estas visiones la causa de la guerra y qué tenemos que hacer verdaderamente en las relaciones internacionales, porque el mayor problema de las relaciones internacionales, aparte de los problemas económicos, sociales, políticos, demográficos, ambientales, finalmente, y lo vemos hoy con la guerra de Ucrania, es la guerra. Cuando los hombres, los estados, los individuos, los grupos llegan a enfrentarse con las armas y a matarse mutuamente. ¿Estamos? Vamos entonces, hay tres visiones. Dijimos, la visión realista, la visión liberal o idealista y la visión marxista. Lo primero que los diferencia, dijimos recién también, es el actor. ¿Quiénes son los actores de la política internacional? Cuando hablamos de actor, nos referimos a quiénes son los sujetos fundamentales de la vida política internacional, los que hacen la política internacional. Ya dijimos, aquellos a los que uno tiene que mirar qué es lo que hacen si quieren saber, entender qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que pasa en la política internacional. Dijimos que la primera
de las visiones o tradiciones o paradigmas era el realismo. Entonces la primera pregunta de examen es quiénes son los actores o cuál es el actor principal para el realismo. Y la respuesta es, para el realismo, para los realistas, para la visión realista, para el paradigma realista, el actor principal es el Estado. Por eso van a ver en todos los textos que también se le llama a la visión realista la visión estatocéntrica. ¿Por qué? Porque centra el accionar del análisis al revés, centran el análisis en el accionar de los estados. Cuando los realistas analizan la política internacional, cuando miran el mundo, lo que están mirando es qué hacen los estados, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo la humanidad está organizada en estados y en la actualidad fundamentalmente tenemos los 190 y pico de estados que existen en el mundo, los 193 que son miembros de la Organización de las Naciones Unidas, y para los realistas este formato de actor es el que tenemos que estudiar sí o sí. ¿Qué es lo que hacen los estados? ¿Verdad? El orden internacional está formado por estados. Y esto es lo que lleva a decir, cuando en los títulos de los diarios, ahora que vieron ya las noticias de Ucrania, de Rusia, Rusia quiere en Ucrania tal cosa, Ucrania pretende, Estados Unidos quiere, la China está pensando, o China está pensando. ¿Ustedes vieron que un Estado piense, vea, quiera, desee, agrega? No. Pero lo primero que hay que decir también es que esta visión estatocéntrica parte de lo que los autores llaman la construcción del Estado como un ser vivo, como un ser pensante, ¿verdad? Personifican al Estado como si tuviera una voluntad propia, ¿verdad? Como si el Estado realmente pensara, quisiera, y pudiera tener verdaderamente deseos o tener odios. Póngale, los rusos odian, o Rusia odia a Ucrania. No existe eso. Esto es lo que llevó a que algún autor definiera esto como la falacia antropomórfica, o sea, la mentira de creer que la política tiene forma de hombre, forma de ser humano. En realidad, lo que tenemos que estudiar es qué hay detrás de esa presunta. ¿Rusia quiere Rusia o quiere Putin o quieren los líderes del Kremlin? ¿Estados Unidos quiere o quiere Biden o quieren las empresas norteamericanas o quiere quién? ¿Cuáles son los intereses que se mueven detrás de cada una de las decisiones de los estados? Bueno, por eso la otra corriente es el liberalismo, el idealismo, el liberalismo, dice que en realidad no es que no vean Estado, que desconozcan que en la actualidad la humanidad está organizada en Estados y que son los Estados los que hacen la guerra o hacen la paz finalmente y de última. Pero detrás de los Estados, esto es lo que ve el liberalismo, están los individuos. Y los individuos además formando grupos, formando asociaciones, formando fundamentalmente grupos de poder y de poder económico, ¿verdad? O no, ojo, el liberalismo le presta atención también a lo que ahora conocemos como la ONG, a los poderes y a los agrupamientos que están por debajo de los estados o a la margen de los estados, y entonces, qué sé yo, un organismo como Greenpeace, en el tema de derecho internacional ambiental, tiene tanto poder, interviene tanto, porque esta es otra de las cuestiones o una de las cuestiones que me olvidé de decir al comienzo, ¿verdad? Y la dijimos cuando empezamos a explicar la materia, si se acuerdan. Una cosa es el derecho internacional y otra cosa es la política internacional. En el derecho internacional estudiamos exclusivamente las relaciones jurídicas de Estado a Estado o de los individuos con los Estados, pero los que no tienen personalidad jurídica internacional, los que no firman tratados, aunque tengan un enorme poder, no nos interesan. En cambio, sí nos van a interesar, si se acuerdan, dijimos oportunamente,
sí nos van a interesar cuando hablemos de política internacional. Bueno, ahora estamos hablando de política internacional, entonces a los actores le tenemos, a los estados, perdón, le tenemos que sumar todos los otros actores que intervienen en la política internacional, aunque no son estados. Por ejemplo, las ONG, ¿verdad? O la iglesia, las iglesias. Imagínense el enorme poder que tienen en política internacional y a veces en derecho internacional también podríamos decir la Iglesia Católica, el Estado Vaticano como Estado Vaticano, que tiene capacidad de obrar en el derecho internacional, porque el Estado Vaticano es uno de los estados reconocidos, con sus particularidades, pero firma tratados y participa no solamente de la política internacional, sino también del derecho internacional. ¿Se entiende? Pero todas estas agrupaciones, todas estas figuras, desde el Estado, las ONG, las iglesias, en definitiva, para los liberales, para los idealistas, están formadas por hombres, por individuos, por personas, que tienen, como dijimos, una particular visión del mundo, tienen una ideología, tienen una religión, tienen ideales, tienen sueños, tienen perspectivas políticas, y en función de eso tienen intereses, fundamentalmente, porque cuando hablamos de los intereses de las corporaciones, en definitiva estamos hablando de intereses de individuos o de suma de individuos, ¿verdad? Hoy se personaliza mucho, todavía, porque las grandes corporaciones que actúan justamente en las redes tienen nombre y apellido, el señor Elon Musk, el señor Bill Gates, etcétera, etcétera, Steve Jobs y compañía. Cada vez también van siguiendo el número de vender acciones, tener accionistas, entrar en el mercado, competir en el mercado, vender, comprar, etcétera, etcétera. Muy bien. Esto es entonces lo que dicen los idealistas. Miremos a los individuos, miremos lo que hacen las personas, miremos la formación de las personas, miremos la ideología de las personas, miremos las ambiciones de las personas y vamos a entender lo que pasa en el mundo. Por ahí las guerras, y esto era muy común en la antigüedad, las guerras por ahí dependían de la ambición del rey, nada más, del monarca, pero sigue siendo, para entender, sería lo mismo el conflicto actual si el señor Putin no estuviera frente a Rusia y no hubiera generado el régimen político que generó, ¿verdad? Preguntémonos, ¿tienen razón los realistas o tienen razón los idealistas? ¿Es Rusia como Estado o el señor Putin o 2 o 3 tipos más o 10 que están detrás y al lado de Putin? ¿A quién tenemos que mirar? Y los marxistas dirían, epa, espere, ni el Estado, los estados, ni los individuos. Lo que importan son las clases sociales, los intereses de clase. Por eso leyeron en Internacional Público, en Internacional. Cuando vieron en política, ¿vieron marxismo en detalle? En sociología vimos, profe. ¿Eh? Sociología ya tuvimos y ahí damos algo de eso. Sociología, bueno, ya tuvieron sociología, ya tuvieron políticos, dominan el marxismo. ¿Le hicieron leer el Manifiesto Comunista? Tendrían que haber leído todos el Manifiesto Comunista. ¿Nunca lo leyeron al pobre Carlitos Marx? Bueno, tarea para el hogar, lean el Manifiesto Comunista, que además es cortito, chiquitito, se lee en media hora. Y está en internet, ahora, no ahora, después, ponen ahí Manifiesto Comunista, en un ratito lo leen a don Carlitos Marx. No le estoy pidiendo que lean el Capital, que el Capital sí es así de gordo, grande, pesado, solamente si tienen insomnio se pueden poner a leer eso.
Pero el manifiesto comunista es una especie, yo siempre le digo, es una especie de manualcito del marxismo, porque ahí ya Marx adelanta muchísimas de las cosas que después iba a desarrollar con mucho más espacio y tiempo y páginas en el Capital, por ejemplo, ¿verdad? O en algunos de sus otros escritos. Sintéticamente lo que Marx dice es que hay una estructura de la sociedad y hay una superestructura de la sociedad. Las estructuras de la sociedad están dadas por las relaciones de producción, por cómo los hombres se han organizado a través de la historia para producir y comerciar sus bienes y servicios, pero más que nada para producir. Por eso distingue, está ahí en el manifiesto comunista claramente, la esclavitud, cómo producían allá y té en la antigüedad con esclavos. ¿Por qué lo dijimos el otro día, cuando hablábamos de geopolítica, que tiene mucho que ver con todo esto? ¿Por qué los atenienses podían darse el lujo de andar paseando, filosofando y todo? Y porque tenían esclavos que trabajaban, producían la tierra. Lo mismo los espartanos. Los atenienses, pese a que eran liberales, comerciantes, etcétera, etcétera, lo mismo tenían esclavos, ¿verdad? Igual que los espartanos, nada más que variaba la forma de conseguirlos. Después de esto pasamos a la etapa feudal, y después de la etapa feudal, con el siervo de la gleba, con los señores feudales, etcétera, etcétera, y después al capitalismo actual. El capitalismo actual que tenemos una clase que es la dueña de los medios de producción, porque esto es el criterio por el cual se dividen en el sistema capitalista la clase, quién es el dueño de los medios de producción, quién es el dueño de la fábrica, póngale, y quién es el dueño de su, nada más que de su trabajo, ¿verdad? El que tiene el dueño de los medios de producción, el dueño de los medios de producción va a poder tener un montón de obreros. ¿Por qué? Porque va a tener y cada vez más en este terreno sí hay que ir a un concepto que no está en el manifiesto comunista, que es el de la plusvalía. ¿Vieron en economía también, o en sociología, o en político el concepto de plusvalía? ¿No? Sí, profe. ¿Se acuerdan lo que era la plusvalía? No, pero sí. No, pero sí. ¿Por qué se dice que la explotación del hombre por el hombre, etcétera? Porque para Marx, ¿y cuál es? A ver, ¿por qué está por qué la lucha de clases? ¿Por qué el enfrentamiento entre burgueses o capitalistas, o sea, los dueños de los medios de producción, el dueño de la fábrica, contra el obrero, el asalariado, el explotado? ¿Dónde está la explotación? Y ahí, en esto sí, no es que Marx también lo haya inventado, ya lo dijeron otros economistas antes de manera diferente. La genialidad de Marx estuvo en ponerlo muy claramente blanco sobre negro y hacerlo de manera muy entendible, ¿no? Marx era un gran comunicador. ¿Sí? El obrero produce el trabajo del obrero en una fábrica, póngale, donde fabricamos un auto, donde fabricamos bebida gaseosa, o lo que fabriquemos. El trabajo del obrero vale 100. ¿Sí? El obrero produce 100. Y la máquina, la empresa, la fábrica, la gestión, todo lo que hace el patrón, puede valer 100, 200, 300, no importa. Ahora, el valor que produce el obrero, el patrón, ¿le paga el 100% de lo que el obrero produce? No, dice más. Le paga el 50, el 30, el 20, el 10 y se queda con el resto. Esa es la plusvalía. O sea,
el porcentaje de trabajo obrero que hay en cada cosa, de la que el patrón se apropia, no pagándole enteramente al obrero lo que produce. Eso es lo que el capitalista va acumulando y hace que las empresas sean, según Marx, este análisis, cada vez más poderosas, cada vez más grandes, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, todo lo demás, dice Marx, es una superestructura al servicio de los dueños de ese poder económico. La famosa frase, el Estado, esta es una frase de Marx, el Estado es una superestructura al servicio de las clases dominantes. O sea, en todo Estado, lo que Marx ve es relaciones de producción donde los dueños de los medios de producción dominan el escenario político y le imponen al resto de la sociedad sus reglas de juego, ¿verdad? La protección de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Y tienen todas las fuerzas de ese Estado, la policía, el ejército, etcétera, al servicio de sus intereses. Si los obreros se quieren rebelar, los reprimen. Si otros, y ahí viene lo internacional, si otros estados donde otros capitalistas quieren competir con ellos y compiten en el ámbito internacional, la competencia es primero a las buenas, pero también puede ser a las malas. ¿Sí? Entonces llegamos a la guerra. Y ahí se dio especialmente esto tiene que ver con lo que vamos a ver después, con el contexto. La guerra, ¿verdad? ¿Quiénes pelean? ¿Estados contra estados o personas contra personas? Persona contra persona, profe. Ah, bueno. Pero ¿en nombre de quién peleamos? Las En nombre de personas en Estado. nombre del Estado. En nombre de nuestra patria. Ahora, nuestra patria. Y aquí viene justamente la diferencia que hacen los marxistas. Dicen, nuestra patria no es la patria de todos. Para el realismo sí, para el liberalismo y para el idealismo también. Creen en que dentro del Estado, ya dijimos, los realistas dicen, es un actor unificado. ¿Sí? Todo lo que está dentro del Estado tenemos que entenderlo como una sola cosa. ¿Se entiende? Después vemos quién domina, por qué, si ganaron las elecciones, si es una monarquía, si es una dictadura, impuso su poder a la fuerza, tiene dominado a los garrotazos a todos sus ciudadanos o no. Los marxistas le dicen, ojo, que no es así. El Estado lo manejan la clase dominante, los capitalistas. Y la guerra es una guerra entre capitalistas. Por eso, si leen lo que pasó en la Segunda Internacional, cuando estaba por venir la Primera Guerra Mundial, hubo debates muy duros y que fragmentaron incluso la izquierda europea, ¿verdad? Principales entre los que decían que no había que ir a la guerra porque era una guerra, es decir, los obreros alemanes iban a ir a pelear contra los obreros ingleses para defender no los intereses de los obreros alemanes, sino para defender los intereses de los capitalistas alemanes. ¿Se entiende? Entonces le estaban haciendo el juego al capitalismo alemán. ¿Estamos? Entonces no había que ir a la guerra. Los otros le decían que pese a que eso es cierto, los intereses de los capitalistas alemanes o los capitalistas ingleses eran diferentes y cada uno obviamente tenía que defender a la realidad social en su conjunto de lo que representaba cada uno de los estados. Finalmente fue esta postura la que triunfó y por eso la revolución no estalló en cada uno de los estados como pretendían algunos marxistas. Como hay una película que se llama justamente La Revolución puede esperar. El otro elemento que dijimos
que difiere es el contexto, que tiene que ver, yo ya le adelanté lo del contexto en el marxismo, pero ¿qué escenario ven los realistas? ¿Y por qué hay guerra? Hay guerra porque el escenario, y esto tiene que ver con lo que hablamos, acuérdense, todo tiene que ver con todo, de Kelsen, de que no hay un gobierno mundial. El escenario que ven los marxistas es la anarquía internacional. Anarquía como sinónimo de justamente falta de un gobierno internacional. Esta es una palabra clave. El impacto que la anarquía tiene en la Profe, conducta de... Sí, usted dijo, el elemento que difiere el contexto es el escenario. Es realista, hay guerra porque, y ahí y dijo que el escenario, pero no terminó de decir cuál es el escenario del realista. Dijo la que el anarquía... Claro, escenario o sea, lo que dijo no sabemos si es del realismo o del o es del marxismo. marxismo. No, le dije que le adelanté un poco con el tema de las clases sociales y la disputa acerca de quiénes eran los que iban a la guerra, le adelanté un poco de la visión marxista del contexto y después no le aclaré. Volviendo, dijimos, tenemos que analizar el contexto, primero los actores. ¿Quiénes eran los actores? Para los realistas, ¿quién era el actor? Todos. No, El no, no. Para Estado. los realistas, Los, el actor los unificado, el estados, Estado. los estados, los estados. Para los liberales, ¿quiénes eran los actores? Las Todas personas. El las grupo de formas de poder. organización que los hombres hacemos y esencialmente el hombre, el individuo, el ser humano, organizado de diferentes maneras. Y a veces, este es un tema del marxismo, del liberalismo, tenemos, no sé si lo dije, tenemos que analizar las conductas individuales. ¿Hubiera habido Segunda Guerra Mundial si no hubiera habido un Hitler? Y no sabemos, es contrafáctico. Pero algunos personajes de la historia, ¿verdad? El Imperio Romano hubiera sido el Imperio Romano si no hubiera habido un Julio César. La historia de Europa hubiera sido la misma si no hubiera existido un Carlomagno. Bueno, estas son cuestiones que plantean los idealistas o los liberales en política internacional. El valor de los personajes en política internacional es fundamental. Y los marxistas que le dicen, miren, los estados es cierto que existen, los individuos tienen su peso, pero lo que vale es cómo se estructuran y se organizan las clases sociales. ¿Ah? Entonces, profe, Ahora, para sí, quedar en claro, el escenario del marxista es un no, escenario anarquista. no, el escenario del realismo es un escenario donde prima la anarquía. Vamos, empezamos de nuevo. No, ahí está, profe, ya lo anoté. Ya lo anoté. Lo que pasa es que voy a El anotar lo que usted escenario dice. del marxismo, perdón, del realismo, la anarquía. Y ahora van a ver por qué. La anarquía es igual a la falta de gobierno. ¿Sí? Eso es que decíamos en Kelsen, carencia de órganos centralizados. No hay un gobierno mundial. Si no hay un gobierno mundial, y ahí viene el tema que decíamos con Kelsen, si no hay un gobierno mundial, yo individuo no tengo a quién ir a quejarme. ¿Sí? Estoy librado a mi propio poder. ¿Se entiende? Y entonces eso ahora vamos a ver, cuando veamos causa de la guerra, ¿qué genera? Los estados tienen que arreglarse por las suyas para los anarquistas. El derecho no le va a solucionar nada. ¿Se entiende? Los liberales o idealistas, en cambio, dicen, no, espere, es cierto que no hay un gobierno mundial, pero lo que decimos también en internacional, ¿verdad? El derecho internacional, los idealistas son lo más parecido a los pensadores del derecho internacional. Es cierto que no tenemos un organismo central, un gobierno central mundial,
pero la universidad ha ido generando un montón de instituciones. Los estados se vinculan a través del derecho internacional y de los tratados, y se obligan, y lo que es más, cumplen los tratados internacionales. Generalmente cumplen los tratados internacionales, y cuando no cumplen, se dan una serie de acciones que no siempre llevan a la guerra. Es más, ahora, esta etapa del desarrollo de la humanidad, excepcionalmente llevan a la guerra. En general, las disputas entre estados se resuelven pacíficamente. ¿Sí? Y vemos todo el avance que tuvimos en materia fundamentalmente de integración económica. ¿Verdad? Los realistas que le dicen, sí, está bien, mientras hicimos, acuérdense, mientras Estados Unidos hizo el plan Marshall y mientras los países europeos hicieron la Unión Europea, ¿qué firmamos paralelamente para estar tranquilos? La OTAN. Ahora, en todos los análisis que ustedes estuvieron leyendo de la guerra de Ucrania, ¿qué salta permanentemente? No sé si lo perciben, pero buena pregunta. Anote, Galucci, para hacerle notar en todos los análisis que vean, hacer un trabajito. ¿Qué rol juega en la guerra de Ucrania? Juegan, pongan en plural, la OTAN y la Unión Europea. ¿Qué es una y qué es la otra? La una se supone que es una organización de cooperación económica, donde todos los estados cooperan entre sí, se ayudan mutuamente, crearon un mercado común, etcétera, etcétera. ¿Y la otra qué es? La OTAN. Una alianza defensiva, ofensiva, militar, para prevenir o para hacer la guerra. ¿A qué le teme Putin? ¿Y por qué terminó, según él, viéndose obligado a invadir Ucrania? ¿Por la Unión Europea o por la OTAN? La OTAN. Solamente será. Los realistas le dirían, y por supuesto por la OTAN, porque le iban a poner los misiles ahí, porque le iban a cada vez le avanzar más sobre el cerco. Y un liberal, un idealista, ¿qué le diría? Mire, lo de los militares es cierto, lo de las bombas es cierto, lo de los misiles es cierto, pero ¿no estará también preocupado por la pérdida de negocios? Porque si Ucrania entra y cada vez más países que antes estaban en la órbita rusa entran a la Unión Europea, Rusia pierde un montón de mercados y pierde un montón de negocios. ¿Importa solo el aspecto militar de la cuestión o el aspecto económico también es muy importante para un trabajo? Obviamente, los realistas le dirían lo primero y los liberales o idealistas le dirían lo segundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que prima en el análisis? Entonces, el escenario para los liberales es un escenario institucionalizado. Y para los marxistas, el tema central es la sociedad capitalista. La existencia de contradicciones, lo que hablábamos, de clase, y hoy por eso acusan a Rusia, los mismos marxistas acusan a Rusia de entrar en el juego de la sociedad capitalista, ¿verdad? De jugar con las reglas que juega la sociedad capitalista. ¿Se entiende? Por esto que estábamos diciendo antes, de que teóricamente
un Estado, si fuera un Estado socialista de Rusia, debiera estar mucho más preocupado por las condiciones de explotación del pueblo ucraniano, que, ojo, en la medida de lo que dice Putin, ¿verdad? ¿Cómo? Que en buena medida esto es lo que dice Putin, que es lo que le interesa a Rusia, porque, de nuevo, cuando digo lo que le interesa a Putin, estoy siendo un liberal. Cuando digo lo que le interesa a Rusia, estoy siendo un realista. Como ven ustedes, en nuestro habla cotidiana y hasta en los análisis científicos mezclamos las distintas corrientes. ¿Se entiende? ¿Estamos? Bueno, y lo último que habíamos dicho es, para cada una de estas tradiciones o visiones, cuál es el tema central de preocupación. ¿Qué decían los realistas? El actor es el Estado. El contexto es la anarquía. No hay reglas. En un contexto anárquico, ¿cuál es mi principal preocupación? Si no tengo gobierno, no tengo policía, no tengo un poder universal que ponga en vereda al que quiere actuar. Mi principal preocupación es la seguridad. ¿Quién me protege si no hay un gobierno? Nadie, yo solo. Esto es lo más importante. Y si mi principal preocupación es la seguridad, ¿cuál es la única manera en que yo puedo estar en serio, seguro? En alerta, profe, todo el tiempo. Y en alerta, y estoy en alerta, pero vienen los otros y me invaden y están en alerta y me pasan por encima y me liquidan. Y ¿Cómo no, puedo porque si usted evitar? está en alerta, va a estar preparado para combatir, ¿Y cómo me tengo que preparar? ¿Qué tengo armándose, que tener? ¿Qué tengo que armas. tener? Armas. Entonces, mi principal preocupación es armarme. Tengo que tener fuerzas armadas, tengo que tener armas, tengo que tener aviones, misiles, tanques, bombas, soldados, si me quiero defender. ¿Por qué Putin pudo atacar Ucrania? Porque tiene justamente todo eso. Cuando se sintió amenazado, cuando creyó que le estaban poniendo ya los misiles en la puerta de su casa, dijo basta. Pero para decir basta, justamente, esto confirma el análisis realista, ¿a quién se iba a quejar? ¿Al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Los liberales lo hubieran hecho un sí, hubiera llevado la cuestión a Naciones Unidas. Y un realista le hubiera dicho, minga, Consejo de Seguridad, como se probó después cuando Rusia atacó, no resuelve nada. Llega un momento en que la cuestión se resuelve a los tiros. Esto es lo que dicen los realistas, ¿verdad? La principal preocupación es la seguridad. Y como mi principal preocupación es la seguridad, yo tengo que estar armado hasta los dientes. Y tengo que tener mucho cuidado con hacer cualquier cosa que le pueda incrementar el poder de los otros y disminuir el poder mío. Por eso es lo que los realistas también le dirían a Rusia, en este caso, por ejemplo, tenga cuidado con eso de la Unión Europea. No sea el caso que a través de la Unión Europea y de la ayuda económica y de la fortaleza económica le esté dando también fortaleza militar. Lo vuelva peligroso a un Estado que antes no era peligroso. ¿Se entiende? Por eso es lo que los realistas, que es la otra pregunta, bueno, y entonces, en ese contexto de anarquía, no tenemos gobierno, de principal preocupación en la seguridad, ¿qué creen los realistas que es, cuál es para los realistas la única forma de mantener la paz? La única forma de mantener la paz, como ya dijimos cuando hablamos de otras etapas de la historia también, y de esta,
es el equilibrio político. El equilibrio de fuerzas, en realidad aquí, no el equilibrio político. El equilibrio de fuerzas. Tengo que tener tantas armas como tiene mi rival. Por eso acuérdense, cuando le preguntamos qué es la Guerra Fría, ¿qué fue la Guerra Fría? Una competencia permanente por el equilibrio de poder también. Por no dejar que el otro tenga más armas que yo. Por no dejar que el otro tenga más estados amigos que yo. Estados que lo puedan ayudar. Si mi principal preocupación es la seguridad y yo tengo que ser cada vez más poderoso y yo solo no puedo, ¿qué tengo que hacer? Buscar alianzas. Por eso también se forman distintos sistemas de equilibrio de poder. Acuérdense lo que dijimos del equilibrio del terror. El mejor o el peor, depende de cómo lo interpretemos, ejemplo de equilibrio político. ¿Por qué no hubo guerra, dijimos, entre la Unión Soviética y Estados Unidos? Y porque tuvieron la capacidad de autodestruirse mutuamente, que impidió que uno quiera atacar al otro, porque el otro en el contraataque también lo liquidaba. Eso fue lo único que impidió que se produjera la guerra. Y eso es lo que, según algunos, está en peligro hoy. Los estados tienen la tentación de creer que pueden ganar. Por eso algunos están hablando ya de la tercera guerra mundial en cuotas, etc. Y obviamente, en esta visión es muy difícil avanzar. Por eso los autores dicen, en la visión de los realistas no hay progreso histórico, porque siempre vamos a estar haciendo esto de armarnos hasta los dientes, preocupados por el equilibrio, preocupados por lo que tiene el otro, que me puede ganar, que puede tener más que yo. ¿Se entiende? Bueno. Y ahí están todas las discusiones que estamos teniendo ahora, que pueden leerlo en todos los artículos, cómo está la cuestión del equilibrio, ya no el equilibrio del terror, o sí, se siguen hablando. Estados Unidos perdió la hegemonía, sin duda perdió. El mundo estadounidense, europeo, o sea, la alianza OTAN, perdió la hegemonía total del dominio, sin duda que está por lo menos siendo cuestionada severamente por Rusia y fundamentalmente por China. Estamos, ese es el contexto según los realistas. Y el contexto según los liberales, ¿cuál es? ¿No se fueron a comer todavía? No, Me parece profe, que estamos sí. acá todavía. Sí, 8 nomás ya ahí a esta altura. Galucci después controle la asistencia. Para los Comenzamos realistas, 13, 14 y ahora... ahora tenés 8. Así que todo esto, para los liberales, lo fundamental es la cooperación. La forma de evitar la guerra es la cooperación. Vamos a evitar la guerra cooperando, generando justamente cada vez más asociaciones. Y para los marxistas, ¿cuál es la única forma de evitar la guerra? Generando una sociedad sin clases, la visión marxista, y generando una competencia internacional fundada especialmente en los intereses de los pueblos y no de las clases dominantes. Mientras haya sociedad capitalista, va a haber una competencia salvaje entre los poderes de un lado y los poderes del otro. Pero ya que se fueron todos, Galucci, fíjate cómo podemos hacer, mañana vemos para subir el resumen de este tema, para que tengan un texto y que Profe, complete. Sí, le pregunto porque nosotros estamos intentando terminar el trabajo de Pampa Azul y el profe Galucci nos decía que entremos a la página, pero no se puede entrar a la página para ver el monto en plata de, o sea, sí, los, como que no, siempre tienen varios pero nos están artículos dando, ahí. profe, o sea, ¿No? intentamos varios y no, o sea, de nuestro grupo intentamos todo y no pudimos entrar. ¿No pueden entrar a la página No, de Pampa Azul? no. Dice error. Bueno,
Mañana fíjate, Galucha, yo creo que sí, salvo que ahora en este momento esté cerrada, pero no creo, suele estar abierta permanentemente. Lo que por ahí puede ser que bajen algunos trabajos, suban otros, pero no creo, tiene que haber, sobre todo, trabajo viejo seguro que hay, el año pasado seguro, y ya había análisis de esto. Puede ser que no estén actualizados, puede ser que lo hayan bajado, pero veamos mañana. Bueno, quedamos así Estoy entonces. tratando, Sí. Tito, de entrar acá Sí. a la página y no No le estábamos no se puede mintiendo, acceder a este profe. sitio, dice. A la página que nosotros entrábamos. Dice, no se Bueno, puede. y veamos mañana, hablemos con alguno de los de la página, yo veo si puedo tomar contacto, a ver qué pasó. Y otra cosa, voy a subir al aula, al campus, el PowerPoint de lo que vos hablaste hoy. Bueno, Así Profe, lo tienen. sí. esta unidad 2, ¿hay que hacer un trabajo o algo o va a entrar al examen ahora? No va a entrar al examen ahora, fíjense con el PowerPoint. Power que le subimos, es un resumen de todo esto. Es más, yo le hice un súper resumen del resumen, así que porque esta la solemos desarrollar en 4 horas, hoy desarrollamos en 1 hora, así que el resumen del resumen en lo que está en el texto del Power tienen un poco más de lo que yo le dije incluso. Pero ahí pueden contestar las preguntas básicas, cuáles son las visiones realista, idealista, marxista, cuáles son los actores, cuál es el contexto y cuáles son las causas de la guerra y qué hay que hacer para mantener la paz, que son las preguntas básicas referidas a cada una de estas visiones. Profe, le Vamos. consulto. Sí. ¿Hay fecha estimativa del examen? Y sí, pues dentro de fin de junio. 26 creo sería, si no me equivoco. No me acuerdo, el lunes nos ponemos bien de acuerdo en todas las fechas. Sí, no hay problema, solo le preguntaba porque como estamos con varios finales a la vez, como para ir organizándonos nomás, pero está bien. Gracias. Bueno. Tito, tendría que ser el 26 de junio y recuperatorio el 3 de julio. Bueno, vemos bien y confirmamos el lunes. ¿El lunes damos la unidad 7? ¿Ya o no? Sí, pues, todo lo que nos dimos. A la gran carrera. Entonces, profe, este vendría a ser unidad 2, dijo. Esta es la unidad 2 de Política Internacional. Bien. Bueno. ¿Todo claro? ¿Ninguna pregunta? No solamente si por ahí tenemos otro lugar, como yo le preguntaba, para poder ver, porque nosotros sacamos más o menos en qué se basa para medir el índice monetario, pero no tenemos la cantidad exacta, digamos. Me están hablando, volvimos a Pampa Azul. Sí. Mañana buscamos, no le digo ahora, pero mañana miramos bien y vemos dónde está la página. Gracias, profe. ¿Ah? Bueno.